Hola, ¿qué tal? Nuevamente estamos con ustedes en su espacio Vive en Libertad. Les recuerdo que yo soy Alejandrina Isasi Y yo soy Lucero Villafranca. y que nos encanta hacer este tipo de contenidos en donde hablamos sobre la salud mental, pues para la comunidad en general, ¿no? Ujú. Ahorita que hay manera de acceder a mucho material, pues qué padre que en tus mismos pues sugerencias de YouTube te aparezcan contenidos que ayuden a fomentar la salud mental, ¿verdad? Claro. Sí, entonces, pues el video pasado, dos anteriores, este es parte como de un set de videos, en donde hemos estado hablando acerca de las adicciones, ¿no? Y entonces vamos a seguir hablando de adicciones porque, primero porque es nuestra especialidad, Ujú. ¿verdad? Estos videos los realizamos desde Centro La Rosa, un centro de tratamiento especializado en adicciones. Y otra, también porque hemos visto que la comunidad está muy interesada, o sea, Sí, realmente es un tema pues muy sí. necesario. Estamos encontrando, o las personas también están conectando con nosotros y nos estamos dando cuenta que sí, que hace falta este tipo de información, de compartir y de que darnos cuenta que sí es una situación como muy cotidiana ya, este Ujú. problema de las adicciones, ¿verdad? No nada más de las drogas legales o ilegales, sino de las redes sociales y de las compras y de muchas otras cosas que se van generando una adicción. Sí, muchos tipos de Sí. adicciones, pero bueno, te invitamos a que te quedes con nosotros porque hoy vamos a hablar de cómo podría ser un proceso de recuperación para alguien que tiene pues esta enfermedad. Así que acompáñanos. Fíjate que cuando en una familia hay este tema de adicciones, como que siempre está la preocupación, algún día las podrá dejar mi familiar, algún día se podrá recuperar. A veces hay muchos sentimientos, hemos visto en las familias cuando hemos trabajado con ellas como muchos sentimientos ambivalentes, ¿verdad? Mm. Porque por un lado los quieren proteger, los quieren salvar, los quieren cuidar, pero por otro lado se sienten lastimados por las acciones que esta enfermedad lleva, ¿no? Sí, cansados y pareciera que es Cansados. un laberinto sin salida. O sea, que estás ahí, que a lo mejor ya tienes un año, 2 años o más, ¿verdad? Cuidando a tu familiar y padeciendo de esta adicción, todos como familia, y que pareciera que eso nunca va a tener fin y que nunca se va a acabar. Entonces, como No, que, y algunos, ¿cuándo? o sea, llevan ¿Cansas? muchísimos años, Ujú. o sea, a veces hasta 10, 12, 15 años, o sea, una cantidad exagerada de tiempo, y que es una enfermedad complicada de verlo como enfermedad, pues precisamente porque los síntomas de esta Ujú. enfermedad se asocian mucho a conductas, y conductas que son autodestructivas y que también son, pues, destructivas a su Sí, sí. alrededor, ¿no? Ajá. Entonces, pero son síntomas de la enfermedad, ¿no? Ujú. Como de pronto agredir, robar, mentir, manipular, chantajear. Entonces, pues las personas a su alrededor difícilmente, las personas que giran en torno a alguien que padece la enfermedad de la adicción, pues difícilmente desarrollan como esta empatía y esta comprensión, como lo tendríamos Sí, con otro tipo de claro, enfermedad. porque pareciera que todo es personal. O sea, hay quienes todavía no identifican que es una enfermedad y Ujú. que el enfermo va a tener cierto perfil o cierta personalidad, va a tender a hacer ciertas cosas, que Sí. son todas las que comentas, ¿verdad? Robar, mentir, manipular y todo esto. Pero no saben que esa es la persona con la enfermedad, ¿verdad? Y que eso también parte de esta enfermedad lo que se manifiesta y se vive como si fuera algo personal y duele mucho. Cuando te enganchas y crees que te mienten a ti, que te Sí. roban a ti, duele mucho, Sí, pero lo hacen en sí, todos pero qué lados. difícil, o sea, por eso Ujú. se requiere un tratamiento muy Sí. especializado, y muy sistémico también, porque sí es importante partir
de aclarar que esto es una enfermedad, no es como que un vicio, una falta de voluntad, no sé de qué... Una chiflazón. Una chiflazón, no sé, a veces hay muchos prejuicios en torno a un consumidor de sustancias, ¿no? Un delincuente, un drogadicto o un alcohólico, un borracho. Una mala persona también, ¿verdad? Sí, y cada vez se ha estado trabajando mucho desde pues la conciencia en Secretaría de Salud y todos estos temas de salud mental en ayudarlo a ver como lo que es una enfermedad, ¿no? Es una enfermedad que precisamente entra dentro de la salud mental, ¿verdad? Y a ellos, ¿cómo les cuesta aceptar eso, verdad? Y esa enfermedad porque pues va a tener ciertas características, ¿no? Que tiene que ser crónico, que se puede diagnosticar, que puede ir, ¿cómo se dice? Escalando, no, progresiva. La palabra es progresiva y que igual te puede llevar a la muerte. Entonces ya con estos elementos decimos, esto es una enfermedad. Cumple criterios, ¿verdad? Criterios que cuando un especialista pues los observa, podemos diagnosticarla, ¿no? Y es una enfermedad del cerebro porque pues afecta el cerebro y cambia el comportamiento y cambia los sentimientos. Y esto es un tema también complejo de asimilar, porque para alguien hablar de enfermedad mental es, no estoy loco. Sí. Yo no soy para un psiquiátrico, no, eso no. O sea, aparte de que hay una negación, por ejemplo, de no tengo un problema con la sustancia, que pues es bien común, o sea, es un mecanismo de defensa en la que quien lo padece busca como protegerse. Es una doble negación, ¿no? Porque no tengo un problema con la sustancia y no me digas que soy un enfermo mental. Sí, es como, acuérdate el programa de los estigmas, ¿no? O sea, caen en esta estigmatización de los locos, los enfermos mentales, y entonces pues no va por ahí tampoco, ¿verdad? Sí. Entonces el reto más grande para la recuperación es la aceptación. Y es la aceptación de ambas partes, ¿no? Porque ahorita estábamos hablando también de cómo afecta al entorno. Y este proceso, pues definitivamente no solamente se daña o se deteriora en esta enfermedad quien consume sustancias, sino todo el entorno, sí. La familia, y sea una esposa, sea madre, padre, hermanos, hijos, quien esté alrededor, una pareja sentimental, amigos, a veces son los amigos los que están ahí, ¿no? Cuando no se tiene una red como más. Y entonces esta recuperación se tiene que dar simultáneamente, porque el deterioro se ha ido dando simultáneamente, ¿verdad? Entonces, ya ves que, no sé si te acuerdas, uno de los temas que damos con nuestros pacientes y sus familias, ese de la curva de la enfermedad, ¿no? Sí. ¿Cómo inicia o cómo una persona, digamos, saludable, ¿no? ¿Cómo una persona saludable estaría como en un punto, ¿no?, de equilibrio? Y cómo cuando empieza a haber una adicción se rompe ese equilibrio, ¿no? Y empieza un deterioro que va hacia abajo, y cada vez más, hasta que llega. Hasta que llega, pues, hasta crisis, ¿no? Ya bastante, o depresiva, o una crisis pero general. De manera simultánea, esa misma curva la va viviendo el familiar. Sí. O sea, es como un espejo, ¿no? O sea, el paciente, el consumidor, va a presentar ciertas características y problemáticas, y el familiar o quienes están en su alrededor también lo van a presentar y también van a ir hacia abajo. Y esas características también son diagnosticables en el familiar, o sea, que el familiar también padece una enfermedad, ¿no?, llamada codependencia. Cuando se habla de codependencia, a veces como que este concepto puede parecernos muy ajeno a algunos, a otros tal vez no tanto, pero codependencia, es el que colabora, es el que está junto a... Participa con el que está esclavizado. El que es dependiente. Que está esclavizado, ya sea el juego, ya sea la sustancia, ya sea las compras. Acordémonos que una adicción puede ser a múltiples, como digamos, situaciones, conductas, sustancias,
pero lo que es común a todos es que el deterioro va paulatinamente, ¿no? Lo que empieza como algo experimental, recreativo, ocasional, termina convirtiéndose cada vez más en un hábito y luego ya de un hábito pues a una dependencia hasta que la persona termina esclavizado totalmente a aquello, ¿no? Y pierde el control de su vida. Totalmente. Entonces, pues sí. Bastante lamentable, ¿no? O sea que en un punto no vemos la línea que te divide del abuso a la dependencia, ¿no? Y cuando menos esperamos ya está esto bien marcado, o sea, ya la persona tiene una enfermedad y entonces va a presentar algunas conductas o algunas características. Y bueno, en este avance de la enfermedad o en esta parte de avanzar y avanzar, que la familia se preocupa o el mismo paciente también se puede preocupar por su recuperación, entonces vamos a darnos cuenta que hay como varias formas de que se pueda llevar a cabo esta recuperación, ¿verdad? Sí, sí, yo creo que lo primero es aceptarlo, aceptar que se tiene un problema, ¿no? Porque tanto el que consume como la familia a veces están en negación, ¿verdad? Sí. O sea, la familia, a veces el que está en negación es la familia, o sea, el tema tabú, o sea, no se habla del asunto. Y él, nos ha tocado casos que el consumidor va y busca ayuda, pide, toca, y la familia, pero no lo necesitas. No. Pero no, ¿para qué te vas a internar? El papá, la mamá, los hermanos, a veces porque ya se está tan como acostumbrado, sobre todo, por ejemplo, al uso de alcohol. Sí, que es normalizado. Muy normalizado, ¿no? Y entonces, pues, oye, si todos alrededor tomamos, pues, no tienes un problema, ¿por qué? Pero la persona empieza a sentir que eso ya es un problema, ya se le está saliendo de control. Y bueno, qué bueno, porque si quien lo padece ya tiene ese paso avanzado, pues es mucho más fácil. El problema real o el problema se vuelve más grave, más crítico, cuando quien consume, quien tiene la dependencia, no lo reconoce. Sí, porque pues no hay nada que hacer ahí. Si no sabes que tienes un problema, pues no puedes trabajar con el problema. Exacto. O sea, es como querer reparar algo que no está roto, pues no está roto, no hay nada que reparar, ¿verdad? Sí, entonces sí es bien importante. Y aunque algunas veces hay lugares, hay instituciones, hay métodos que van en contra de la voluntad del paciente, pues hemos visto que no hay como el hecho de que el paciente diga sí quiero, totalmente, sí necesito, sí quiero, y se disponga. Que tenga esta ya disposición totalmente, ¿verdad? Esta su predisposición a lograr cambios, a aceptar, a reconocer que pues no puede con el problema y que necesita de los demás para poder encontrar una solución a eso que le está pasando. Que si te fijas ya estamos hablando de ese proceso, ¿no? En el que querías como introducirnos, ¿no? Sí. Esta parte, primero cuando la persona no lo reconoce, pero a su alrededor ya lo empiezan a ver, pues es esa precontemplación. Se le llama a estas etapas de la recuperación, esa fase se le llama precontemplación, es decir, la persona aún no considera que tiene un problema, pero a su alrededor otros ya lo están considerando, ¿no? Y entonces la persona está en negación, no quiere cambiar. Pero ya cuando se logra avanzar y se pasa a una etapa de contemplación, entonces empieza la pregunta. ¿Y si sí? ¿Y si sí? ¿Y si sí tienen razón? ¿Y si lo que me están diciendo es verdad? No. Y a veces se regresa a la precontemplación, o sea, se puede avanzar de un estado a otro, es decir, lineal, o sea, pasas por una etapa. Pasas por una etapa, pero te puedes regresar, puede ser que en algún momento pareciera que ya está aceptando que tiene un problema y dice, bueno, creo que sí, ok, va, me voy a atender, lo voy a dejar, pero luego regresa, no, pero no es cierto. No. Entonces a veces va así, ¿no? Como el gusanito, da algunos pasos hacia adelante, pero luego otros hacia atrás. Entonces ese paso de la contemplación, cuando ya se empieza a considerar la posibilidad de cambiar, pero a veces hasta ahí llega, no se hace algo más, ¿verdad? Porque a veces dicen yo puedo solo. Sí, todavía se están autoengañando, ¿no? O sea, están tratando de ver que puedan lograr un cambio que pues
llega un momento donde no se puede, o sea, ya eres ingobernable, ya no... y ya entonces no hay forma. es cuando se vuelve a reactivar como ese mecanismo de defensa, porque dice, no, yo puedo solo, yo lo dejo cuando quiera, eso no me domina, y entonces mientras la persona esté ambivalente, ¿no? En donde a veces sí dice, tengo un problema y necesito ayuda, y otras veces dice, yo lo puedo controlar, o sea, es ambivalente, va y viene, ¿no? Es difícil como lograr un avance, pero bueno, ya se está en un proceso, al menos ya hay algo en la cabecita dando vueltas a su alrededor. Y un avance importante sería pasar a la etapa de la preparación. Ya en esa etapa la persona está como decidida y comprometida a hacer cosas para cambiar. Sí, como quien dice, aquí ya tocó fondo. O sea, tal vez hubo algún evento que le generó esta como momento de lucidez y de conciencia, ¿verdad? Y decir, sí tengo un problema y sí quiero cambiar. Esto ya se me salió de control. Y quisiera hacer algo, ¿no? Y entonces empiezan planes, ¿no? Sí. Empiezan a considerarse opciones de pronto, ¿verdad? A lo mejor todavía no se tiene claro el camino, pero empiezan a considerarse opciones. Sí. No, como, pues no sé, a lo mejor empezar, y si voy allá, y si voy acá, y si dejo a estos amigos, y se consideran distintos planes específicos. Sí, seguramente en esta etapa ya se platica en familia, ya están haciendo cosas. Hay que buscar un internamiento, hay que buscar un terapeuta, hay que ir con un psiquiatra, hay que buscar, ¿no? Y entonces empiezan a investigar, ¿no? Y se tienen las distintas opciones. Y posteriormente de esa etapa de preparación, pasaríamos a la etapa de la acción, cuando la persona ya está lista para dar el paso. Es un proceso que puede tardar a veces días, desde la etapa de la contemplación a la acción, a veces se da muy rápido, ¿no? Pero a veces pueden pasar años. No sé cuántas veces no nos ha tocado a nosotros que alguien va y pide información para el tratamiento y luego no regresa. Pasan 2, 3 años. Y pasan 2, 3 años y se acuerda de mí, yo vine a pedir información, pero en aquel tiempo... Hace tanto, estuve por ahí. Sí. Entonces no estaba todavía preparado como para dar realmente un paso. Lo estaba considerando, a lo mejor hizo un plan, pero no llegó concretamente a la acción. Entonces, llegar a la acción es ya tomar una decisión activa para superar pues esta problemática, ¿no? Esta adicción. Y esta decisión activa pues ya es buscar la ayuda, ¿verdad? La ayuda profesional o la ayuda ya sea con un grupo de apoyo, buscar ya como de manera muy concreta qué voy a hacer. Si cualquiera que haya sido el camino que va a elegir para su recuperación, entonces ya lo empieza a caminar, ¿verdad? Sí. Ya puede hacer algo individual, puede ser algo grupal, puede ser algo... O sea, ya nos iremos platicando uno ahorita, ¿verdad? Pero cualquiera que sea el camino. Ya se puede hacer algo, ¿no? Sí, pero fíjate, a veces aunque el paciente todavía no esté listo para la acción, pero la familia sí, porque pues estamos hablando de una enfermedad que lleva como dos lados, dos líneas, ¿no? Y entonces pueden avanzar simultáneamente hacia la recuperación o no, ¿verdad? A veces la familia avanza antes, busca ayuda antes, se acerca antes, hace cosas antes, y eso es muy bueno porque si la familia hace algo, puede generar movimiento de este otro lado, ¿verdad? Entonces cualquiera de los dos que inicie este trabajo, pues es muy favorable. Si una persona del sistema cambia, pues el sistema cambia. Entonces, empiezan a generar una cadena de cambios. Sí, y entonces, bueno, ¿qué tipo de ayudas o qué tipo de acciones podrían tomar? Pues hay diversas posibilidades, ¿no? Y entonces, pues vamos a platicar un poquito de algunas de ellas. Algunas ya a lo mejor ya se conocen, ¿no? Pero yo creo que a veces lo más común es buscar terapia al principio, sobre todo cuando está en una fase inicial, se acercan como que o con el psiquiatra o con el psicólogo. Sí, esas serían como que las terapias individuales, ¿no? O sea, uno a uno buscan esta ayuda y entonces tienen estas intervenciones, ya sea así como dices tú, con un psicólogo o con un psiquiatra, y entonces, bueno, pues ya van a sus sesiones.
Que funciona sobre todo cuando están en una fase inicial de la enfermedad, ¿verdad? Cuando la persona apenas está como iniciando con estos problemas, ¿no? Ya sea que está en una fase experimental, aunque es raro que alguien busque ayuda en esa fase, o ya sea que esté en una fase en donde ya empieza a presentar problemas, pero digamos el nivel de dependencia todavía no se ha dado, sobre todo la dependencia física, que ahorita a lo mejor vamos a hablar un poquito de las características de esta, ¿no? Pero si se interviene oportunamente, se puede evitar que esta enfermedad continúe. Hay un buen pronóstico, o sea, es bastante favorable, ¿no? Que cuando empiezan a detectar que se están teniendo como estos fines de semana muy locos, o estos que tomas y que no te controlas, aunque sea una vez al mes o 2 veces al mes, que notas que ya no puedes controlarte, pero que todavía no es una dependencia como tal, y que digas tú, bueno, creo que necesito ayuda, y vas al psicólogo, y pues es bastante alentador y oportuno, sí. Una atención oportuna que hace que, bueno, se pare, se frene y se tome acciones y la persona pues no llegue a consecuencias mayores ni a un deterioro, porque estos deterioros de estas enfermedades se dan en todas las esferas de la persona, físico, mental, espiritual, familiar, social, o sea, el deterioro es completo, no en el individuo. Y cuando se interviene a tiempo, pues frenamos estos deterioros y pues oye, qué padre, ¿no? Cuando te atiendes oportunamente. Oye, y qué padre que, o sea, bueno, cuando la persona tiene todas estas áreas en su vida activas, hablábamos de social, laboral o académica, o tienes este grupo espiritual, bueno, también pudiera ser que luego tienes esta red de apoyo en quienes confiar y estar ahí, ellos al pendiente de ti. Pero cuando no nada más tienes la parte, por ejemplo, familiar y laboral, es bien complicado estar en estos problemas de adicciones y que no sales de esos dos entornos, ¿no? Sí, porque, bueno, entre más amplia sea la red, mejor posibilidades hay, ¿verdad?, de salir. También otras de las opciones, otras de las primeras como alternativas en las personas están los grupos de autoayuda. Y estas pues son una gran herramienta, o sea, tanto Alcohólicos Anónimos como Al-Anon, que son los familiares de alcohólicos que también tienen sus espacios grupales, es una gran ayuda, o sea, muchas personas salen adelante solamente con un proceso de, bueno, digo solamente porque, no porque sea poco, no es mucho, realmente es muy valiosa esa intervención, pero digo, no hay necesidad de un internamiento cuando se atiende oportunamente, ¿no? Y con los recursos tanto de la psicoterapia individual más tu grupo de apoyo de AA, puede salir adelante, ¿no? En otros casos no, no es lo único, ¿verdad? Y se requieren más intervenciones, y entonces es cuando ya llegamos pues a tratamientos como más prolongados. Pero fíjate, ahorita que hablábamos de los grupos de Al-Anon, Al-Anon es para los familiares, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa? Si la persona que tiene una dependencia no está lista para la acción, pero la familia sí, y empieza a ir a un grupo de Al-Anon, ya tiene un gran camino recorrido, porque estás empezando a trabajar contigo mismo, con tus emociones, con tus sentimientos, y posteriormente de ahí tú estás aportando como lo que te toca hacer, que es por ti, ¿no? Tu grado de salud en el sistema, y puedes generar movimiento acá. En el paciente, ¿no? Sí. Y es que muchas veces no se observa, o no se reconoce de esta manera, pero el familiar, mamá, papá, la esposa, hermanos, alimentan a veces la misma dependencia del paciente, es decir, empiezan a hacerse responsables de cosas del paciente y entonces, sin querer, ¿verdad? Inconscientemente. Sí. Y le empiezan a dar, no sé, dinero, le empiezan a hacer sus obligaciones, y entonces eso hace que el mismo paciente pues siga consumiendo porque le están resolviendo la vida. Entonces esta persona se está haciendo cargo de sus situaciones de vida, más las de la persona que es que tiene el problema de adicción.
Y entonces ahí vamos a ver que esta persona pues puede empezar a trabajar lo que decías en estos grupos de Al-Anon, todas estas codependencias, ¿no? Todas estas formas y conductas que están orientadas al otro y que alimentan su misma adicción. Entonces cuando ya cortas, y que generan también un desgaste personal. Totalmente, ¿verdad? Pues sí, porque estamos diciendo que la curva de la enfermedad es de los dos lados hacia abajo. Es que por un lado está el desarrollo o el proceso de la persona enferma y por otro lado está el del familiar, y los dos se desgastan y cada quien lo puede trabajar en lo individual y también se puede trabajar como familia, ¿no? Entonces, pues cada quien... Que ya son como otros tipos de intervenciones terapéuticas en donde ya son más grupales o sistémicas, ¿no? En donde ya no solamente va el individuo que considera necesita ayuda, sino va a su sistema, y es muy padre trabajar de manera grupal en psicoterapia, ¿no? En donde tienes al papá, a la mamá, a lo mejor al hijo, si él está consumiendo, ¿no? Si hay más hijos, si hay nietos, si hay, o sea, y entonces empiezas a hacer un trabajo sistémico con todo el grupo familiar, y es muy bonito. De hecho, mira, la temática ahorita pusimos ahí algunos sistemas familiares, y tiene muy bonita resultado, y más porque hay una retroalimentación de cambios, como y hay una reestructuración familiar, y entonces eso hace que se tome como más fuerza esta recuperación para el paciente y para la familia, ¿no? Entonces sí es muy bonito verlos trabajar así en estas terapias de grupo, y bueno, que como decías, en los grupos de Al-Anon empiezan a trabajar el familiar y empieza a sanar cosas, y eso pues aunque el paciente no trabajara, ya va a generar cambios. Sí. Ahora ya cuando estos tipos de tratamientos que estamos comentando, pues son intervenciones ambulatorias, es decir, pues las personas continúan con su vida en sus casas, siguiendo sus rutinas de siempre, ¿no? Pero cuando ya eso no es suficiente, y ahora sí digo, cuando eso ya no es suficiente porque ya no se logró el avance, ¿no? Que a lo mejor se tenía considerado en la terapia individual o en la terapia grupal, ya se generó una dependencia, es decir, ya el cuerpo empieza con síntomas fuertes cuando le retiras la sustancia, ¿no? Entonces ya se requiere una intervención más bien residencial, que también hay distintas modalidades y hay distintos tipos de abordajes, pero ya la persona requiere un internamiento, una hospitalización. Un ambiente controlado. Un ambiente controlado, exactamente. ¿Por qué? Porque ya se dio cuenta que recibiendo la ayuda desde su ambiente no logra tener los avances necesarios. Entonces, bueno, ya estos ambientes controlados puede ir desde la parte médica, aquellos lugares que solo tienen el objetivo como de la desintoxicación física, ¿no? De limpiar el organismo y generar esa deshabituación a la sustancia, o bien otro tipo de intervenciones en donde ya tienen otros abordajes, ¿no? Están también grupos o lugares residenciales en donde el abordaje es de autoayuda también. Otros mismos rehabilitados ayudan a salir adelante a quienes tienen un problema. Pero se ha visto que lo mejor o las mejores intervenciones es una combinación de ambas, ¿no? Mixto, una intervención mixta en donde haya profesionales y donde haya gente con la experiencia de haber sufrido esa enfermedad y haber salido adelante, ¿no? Claro. Entonces ahí ya se puede lograr una intervención multidisciplinaria, ¿no? Sí, totalmente. Y ya la persona, el tiempo pues varía, ¿verdad? Según también la modalidad. Lo mínimo, o sea, hay tratamientos que ofrecen de 28 días, hasta 3 meses, y pues bueno, en algunos otros lugares que son únicamente de autoayuda, pues llegan a ser hasta de 6 meses o de un año, ¿verdad? Sí, así es. Entonces, pues bueno, en estas modalidades residenciales, pues hay que hacer una intervención en todas las disciplinas. Sí. ¿Verdad? Tiene que intervenir, y a veces, fíjate, cuando hay necesidad, oye, es que la persona requieres hacerle chequeos generales, lo tiene que ver un cardiólogo, porque impacta. Lo tiene que ver un cardiólogo porque pues definitivamente el consumo de sustancias al alterar el sistema nervioso central
altera todos los órganos, ¿no? Y entonces el corazón es el primero que El hígado. sufre. Sí. Entonces hay que hacerle exámenes médicos, se tiene que revisar cómo están sus pulmones, a veces se tiene que revisar cómo está el cerebro y se hacen resonancias magnéticas. Ya cuando ha habido tiempo, porque no se intervino oportunamente, entre más largo sea, pues el tiempo de la intervención, mayor deterioro va a ser. Y entre más jóvenes también hayan iniciado su consumo, pues también hay mucho deterioro, Sí, ¿verdad? Sí, hay más deterioro. A ver. Bueno, y estas intervenciones que comentábamos que tienen que ser multidisciplinarias, pues sí, porque se han dañado todas las áreas de la persona, entonces Bueno, si hasta el nutriólogo también tiene que intervenir aquí en su alimentación. Oye, ¿verdad? Porque llegan algunos con muy bajo peso, sí. O sea, en un grado de desnutrición. Importante, pues, sí. Ya no comen, ya no duermen, ya por el mismo consumo, ¿no? Y otros gorditos. Y otros gorditos, pero sin nutrientes. Sí, sin nutrientes, nada más de comida chatarra y de inflamados de retención de líquidos y del alcohol, ¿no? Sí. Sí, entonces pues se tiene que también intervenir un psiquiatra, por ejemplo, porque también como lo hemos estado viendo, al estar ingresando estas sustancias al organismo, afecta a los neurotransmisores y generan desequilibrios y trastornos importantes que se suma a la adicción. O sea, la adicción en sí, por sí solita, ya es un trastorno de salud mental. Pero al estar como constantemente bombardeando el cerebro con todas estas sustancias químicas, se puede desencadenar otro trastorno. Entonces ya se llama patología dual, ¿verdad? Cuando ya hay dos trastornos mentales juntos acompañando al individuo, ¿no? Y entonces pues tiene que traer el psiquiatra también, ¿verdad? Y tratar con antidepresivos o antipsicóticos, porque pues ya la persona se ríe sola y habla sola. Sí. Ansiolíticos y todo esto. Ahora, y mientras la persona está como en este mantenimiento, también es importante el trabajo personal, psicológico, resolver los conflictos, ver qué es lo que no quiero ver, qué busco evadir. ¿No? Sí, porque claro, como otras veces lo hemos comentado en los episodios que hemos hecho anteriores sobre las adicciones, pues vemos que esto es la manifestación de una enfermedad, es decir, hay algo que me hace tener estas conductas. Entonces, pues sí, toda esta parte terapéutica, que es la parte de ver hacia adentro de la persona, sus necesidades, sus carencias, sus conflictos, o qué es lo que conflictúa, ¿verdad? Porque tiene ciertas conductas y mientras la persona está en terapia, la familia también tiene que estar en terapia, ¿no? Porque ya a veces la relación se deterioró tanto que se tiene que hacer también un trabajo terapéutico. Sí. Y en este mantenimiento, bueno, pues podría tardar meses, ¿verdad? Incluso años, dependiendo cómo esté el sistema dañado o de como la participación de cada uno, ¿verdad? Para lograr estos cambios. Entonces, pues sí, puede tardar, es un proceso que puede tardar un tiempo. Sí. Este mantenimiento del paciente. Y ya una vez que lo logramos, o bueno, lo logra el paciente y la familia, entonces ya estaríamos hablando de otra etapa, que es la de la prevención de recaídas. Sí, o sea, ya una vez que la persona sale, logra los objetivos, ¿no? Del tratamiento, los objetivos terapéuticos, y ya está listo para regresar y reintegrarse a la sociedad, vienen retos muy importantes, porque no es fácil. La reintegración no es fácil y ahí es donde hay que desarrollar estrategias para prevenir recaídas. Sí. Y es que, como hablábamos al inicio, es una enfermedad y la enfermedad en sí tiene cierta forma de comportarse. Es decir, se tiene un problema de salud que si bien no se va a curar, se puede mantener y lograr una buena calidad de vida. Sin embargo, no se desea, pero es esperado que haya estas recaídas, ¿no? Estos como cambios, que puede haber cambios en factores externos que te hagan recaer. Y entonces, bueno, hay que trabajarlo. Y fíjate también que a veces la persona dice, bueno, y es que si recayó, el tratamiento fracasó. Pues no es así. Lo que pasa es que el cerebro ya hubo cambios importantes.
y lograr la reconexión del cerebro, ojalá y fuera como arreglar dos cables y juntarlos, sí, ¿verdad? Y soldarlos y ponerle cinta negra. Ponerle cinta aislante para que no vuelva a ser cortocircuito. No, esta enfermedad modificó el funcionamiento del cerebro. Y entonces eso lo vuelve bien complicado. Ni la culpa del paciente, o sea, no fracasa el paciente y tampoco fracasa el tratamiento. No, ¿verdad? Ni la familia, ¿verdad? Porque a veces la familia también se culpa que hicimos mal, ¿no? O no lo ayudamos lo suficiente. No, pues es que lograr la recuperación a nivel sobre todo orgánico, ¿no? Porque a veces la persona, oye, estuvo en tratamiento, trabajó bien sus conflictos emocionales, logró buena conexión con sus sentimientos, se resolvió el sistema, conflictos que había, ¿no? Pero ¿qué pasa? Sale y afuera va a encontrarse retos como conseguir un trabajo. Y mantenerlo. Sí. Como lidiar con los amigos, con el entorno, la colonia. Sí, es que ingresan, o toman sus tratamientos, ¿verdad? Y hacen estos cambios en su persona, pero al reintegrarse, lo que dejaron, pues sigue básicamente igual. O sea, si dejaste problemas en el trabajo, tu familia, núcleo, se supone que lo está trabajando, ¿no? O tu esposa y tu sí, es tu que se cercano, integran, ¿verdad? Porque a veces no, la familia a veces no se integra al trabajo. Suponiendo que sí lo hagan, eso sí está como ya medio arreglado, pero todo lo demás que se haya quedado ahí pendiente, los problemas con amigos, problemas laborales, cuestiones académicas, cuestiones de vecinos, cuestiones de lo que gustes y mandes, eso te está esperando cuando sales. Sí, todo eso, y lidiar con ellos sin el consumo es algo nuevo para ellos. No porque llevan años y años lidiando con los problemas, con las emociones, con los conflictos, solamente a través de la sustancia. Entonces el cerebro se acostumbra como a esos estímulos, ¿no? Y cuando sales y tienes que reaprender, es algo que hasta es involuntario, o sea, tu cerebro, digamos, ese cortocircuito casi es literal, o sea, el cerebro no sabe cómo manejar los conflictos sin la droga, no sabe cómo resolver los problemas sin la droga. ¿Por qué? Porque hubo modificaciones cerebrales. Sí, y está como memoria, ¿no? En tu cuerpo que hace cosas que tú no quieres hacer. Es como cuando te levantas en la mañana bien dormida y te metes a bañar y te vistes y te cambias, pero sigues dormida. Y entonces, como en automático. En automático, tu cuerpo hace todo y lo hace bien, pero tu mente está apagada. Entonces es un poco acá como esta parte de más la recuperación. Puede que hagas cosas y que tus conductas o tus movimientos sean muy automatizados o muy inconscientes, ¿verdad? Y pues no lo quieres hacer y de pronto ya lo hiciste. Y es esta parte que todavía está ahí como desconectada, ¿no? Sí, y precisamente porque son 3 las zonas principales que se dañan, las zonas del cerebro, que son los ganglios basales, la amígdala y la corteza prefrontal. O sea, estas 3 partes del cerebro se ven afectadas, ¿no? Y entonces cada partecita tiene su función, ¿no? Entonces, por ejemplo, la parte de los ganglios basales, pues tiene que ver con la motivación, ¿no? Con las ganas de hacer cosas, pues que a todos nos gustan, ¿no? Cosas saludables, cosas gratificantes, cosas... pero resulta que en el caso de ellos se acostumbraron. La persona, o sea, la satisfacción que nosotros buscamos y sentimos, una motivación por levantarte, o a veces aunque no haya como tal la motivación, hay una partecita que lo hace, ¿no? Como ir a correr, como estudiar, como hacer las cosas, en ellos se ve dañada y entonces por el mismo que se acostumbró el cerebro a que esa motivación o esa gratificación venía de manera artificial, ya no encuentran un sentido a la vida, ya no le ven un para qué ir a hacer algo diferente, no hay una motivación. Ya no hay un disfrute de las cosas como antes se tenía. Y claro, es esta alteración, ¿verdad? Que ya tu cerebro pues no está trabajando igual. No lo logra, no logra. Esa parte le toca al cerebro, es una función del cerebro. Encontrar la gratificación en el día a día, ¿no? Bueno, esa función está atrofiada en ellos. Y de pronto volver a la vida, después de un tratamiento y regresar a su situación o a esta reinserción social,
pues se les dificulta encontrar los satisfactores del día a día, ¿no? Los satisfactores cotidianos que se llaman. Ahora, la otra parte que se daña también es la amígdala, que pues es la parte de los impulsos. Sí, esta es la parte como más arcaica, ¿no? Que está ahí trabajando, pero que sí, pues... La parte que reconoce el estrés, que nos hace a veces estar malhumorados, que hace estar a la defensiva, que hace estar así como que... Y tu sistema de alerta. Tu sistema de alerta, sí. Y de alguna manera en ellos también se ve deteriorado porque esta amígdala es como si se quedara muy sensible, muy, muy sensible. Por eso esta enfermedad es muy sensible al estrés. Se recomienda cuando la persona sale de tratamiento evitar cambios tan drásticos que generen niveles de estrés, pues más allá, sí. ¿verdad? Más allá del estrés que día a día con el que tenemos que lidiar todos los seres humanos. Sí. Si por un año se pudieran quedar sin tomar grandes decisiones, sin comprometerse en grandes proyectos, sin hacer estas cosas que requieran como mucha capacidad de análisis y de esfuerzo y de todo esto, que sea como decisiones que tengan un impacto a largo plazo, es mejor. Es como que a veces decimos, no te comprometas con parejas, no compres casas, no hagas cosas así como que te vayan a generar mucho estrés que te puedan detonar, ¿no? Una recaída, porque precisamente como está tan sensible la amígdala, los impulsos difícilmente se controlan, ¿no? Y entonces, pues, eso predispone o puede predisponer a recaídas. Y luego si todavía le agregamos que la parte prefrontal también se atrofió, o sea... Y esta parte es la más importante porque es la que nos permite hacer funciones ejecutivas, ¿no? Funciones como planeación, toma de decisiones. La memoria, el análisis. Análisis, síntesis de las cosas. Entonces, está atrofiada. Sí, por sí está dañada con las redes sociales y cuando está revisando el celular cada rato, o sea, son de las cosas que de por sí, un impacto. Y más en estos tiempos, de pronto la educación, el sistema educativo, esperemos no meternos en problemas, no logra los objetivos reales para el proceso de crecimiento y maduración, como es desarrollar esa zona, no ayudarles al pensamiento crítico, a la solución de problemas, al manejo de conflictos, a la toma de decisiones. Nuestros niños, nuestros jóvenes están quedando cortos en esos desarrollos. Los dispositivos, también. De pronto la inteligencia artificial que ahora viene más lo va a atrofiar, o sea, que ya está, ¿no? Pero que tengan todo de manera rápida y fácil, ¿no? Sí. Y no, más va a atrofiar eso. O sea, si antes esa función, por ejemplo, se desarrollaba dándole al niño una serie de lecturas para que hiciera un resumen, un análisis, una síntesis y extrajera lo más importante. Quítale esa función porque ahora en el chat GPT le puedes decir, dame un resumen de tal libro y te lo da. Así, totalmente. En menos de 3 minutos es mucho, 3 minutos es mucho. Oye, y voy a hacer un paréntesis, aquí nada más es culpa de los maestros o del sistema educativo como tal, sino de los papás. También. Que está en una parte así como que muy permisiva y no se quieren tampoco esforzar, ni comprometer, o sea, sí entendemos que esta es una vida difícil, estos tiempos que nos tocan ahora, pero pues sí se está viendo afectado los muchachos, los hijos, los jóvenes que entonces mira, ya llegan con limitantes en esa área y luego agregan el consumo de sustancias y ¿qué es lo que va a suceder? O sea, personas incapaces de pensar, incapaces de tomar decisiones o con muchas fallas en el juicio, ¿no? Porque luego salen de tratamientos, pero como ya eso estuvo muy deteriorado, toman malas decisiones, se vuelven a equivocar, no saben qué hacer. Ahora sí que es una tras otra. No saben qué hacer con su vida, no pueden. Tú les diste en tratamiento una serie de recursos, pero salen y a veces no los pueden implementar porque esas deficiencias que ya se traen y luego que se atrofian. Y porque se les olvidó, o sea, porque es esta parte de la misma deficiencia de la memoria, o sea, porque está dañada la corteza prefrontal, o sea, qué retención de información tenemos, le batallamos para que se pueda quedar ahí la información, entonces sí están bastante afectadas las áreas del cerebro y pues por eso tenemos a veces... Y por eso las índices de recaídas también, o sea, a veces pueden llegar a ser altas. Y si a eso le agregas el síndrome de abstinencia post-agudo, es decir,
Una parte es el síndrome de abstinencia agudo, que es el que da los primeros 15 días a lo mejor del internamiento, ¿no? Cuando les está retirando la sustancia. La sustancia, sí, los primeros días. Pero luego se queda como cierto condicionamiento cerebral, ¿no? Las cosas que se aprendieron y que se fueron reforzando por la recompensa, por el sistema de recompensa, y cuando salen se puede volver a disparar como este deseo de consumir o esta ansiedad o este malestar físico, aunque la persona lleve tiempo sin haberse drogado, ¿no? Sin haber consumido. Entonces cuando ellos dicen, es que me volví a sentir, me sentía muy mal, me dolía la cabeza, me sentía ansioso, me sentía como cuando me drogaba, sí, ¿verdad? ¿Y qué lo dispara? Pues a veces un recuerdo, a veces un sueño, porque se sueñan cosas, a veces el encontrarte con personas, a veces un olor, o sea, es que hay tantos estímulos que se quedaron aquí grabados cuando se consume. Imagínate si se consume y eso no se olvida por 15 rápido. años y todo aquello, información que se quedó anclada, consumo con emoción o olor, o con sensación, sí, textura, música. Entonces eso hace que al salir vuelvan a reconectar con esos estímulos y se dé una serie de cadena, no se desencadena, vaya una serie de reacciones y de síntomas que pues pueden llevar a una recaída, ¿no? Entonces sí es una cosa bastante compleja, pero también no es imposible. No es imposible y las recaídas tampoco son el fin del mundo, es decir, es algo que está también previsto de que pudiera suceder, ¿verdad? Como el comportamiento siempre de la enfermedad. Siempre y cuando la persona no se aleje del tratamiento. Ese es el punto aquí, ¿verdad? O sea, puede haber una recaída y se puede volver volver a este círculo virtuoso de la abstinencia y de las conductas positivas y todo esto que se estaba desarrollando, que los había mantenido en balance, ¿no? Y se puede, o sea, se puede retomar todo esto, no porque hay un momento donde se recae, quiere decir que ya todo está perdido. Porque ¿verdad? muchos es ahí cuando no traen un buen tratamiento, en donde se trabaje con prevención de recaídas, muchos ahí abortan, ¿no? Abortan y vuelven a una vida adictiva, y eso es lo peor que puede suceder cuando dicen, no, pues ya para qué, no, ¿para qué lo vuelvo a intentar? Si ya no, fueron tantas veces. O si no puedo, o sea, porque otra vez sí, y entonces mejor, ya, yo así me voy a morir, y vuelven otra vez al consumo y se pierde, y entonces si se pierde, pues todo lo que se había de alguna manera logrado, todo el avance, y hay que volver a empezar, ¿no? Hay que volver a empezar. Sí. Pero bueno, entonces, igual... lo mejor es también intervenir oportunamente cuando, si hay una recaída, inmediatamente la intervención del profesional y del grupo en general. Ahora, esto va a dar ciertos indicios de que ahí viene la recaída. O sea, se puede prevenir. Puede haber estos como pequeños... información ahí en medio señales, exacto, señales que te pueden indicar que pudiera venir una recaída. O sea, empiezas a sentir, te empiezas a sentir mal, empiezas a sentir... Pero fíjate, y si tú estás en tratamiento y sigues con tu terapia psicológica, con tus sesiones y demás, el profesional también puede identificar aguas. Ahí viene una posible recaída. Sí, totalmente. Entonces, bueno... Es identificable. Es identificable, entonces siempre hay que estar, esta parte como del mantenimiento de estar con... para la prevención de recaídas, seguir como en este mantenimiento, o sea, de vez en cuando voy con mi psicólogo, de vez en cuando voy y me reviso si es que están en medicación, o sea, seguir, no voy a mi grupo de AA. Sí, no porque tienes un buen periodo de vida balanceada, quiere decir que ya te vas a desentender de todos los demás. Que es cuando dicen, ellos solo se dan de alta, ¿verdad? Y entonces vienen las cuestiones, se lamentan, ¿no? Por eso se habla de que esta enfermedad es para toda la vida, en el sentido de no que toda la vida tengas que estar sufriéndola, sino que toda la vida necesitas estarte cuidando. Sí. Pero si somos de alguna manera ericksonianos y reestructuramos, pues todos tenemos toda la vida que estarnos cuidando. Totalmente, o sea, porque pues todas las etapas de vida las vives diferente, o sea, hay que aprender algo ahí, ¿no? O sea, entonces, igual. Pues nada más en ese caso es como, pues, date cuenta que toda la vida requieres pues ciertas
rutinas, ¿no? Ir a tu grupo, ir con el psicólogo, como dices tú, Sí, es que las revisiones son periódicas. como los vehículos, como los carros, hay que estarlos revisando cada etapa de vida útil del vehículo, ¿no? Cada cierto kilometraje, o cada que le oyes un ruidito, o cada que... El problema es que como no Ujú. estamos acostumbrados como a la medicina preventiva, Sí. ¿verdad? Y entonces, pues ¿para qué voy? Sí. ¿Para qué voy? Sí, estoy ¿no? bien. Sí, estoy bien. Y ¿no? luego además tenemos normalizado un montón de conductas y cosas que consumimos y hacemos que dices, no, pues yo no tengo nada, Sí. yo estoy bien. Hasta que mientras no me Ujú. aparezca un síntoma grave, Sí. no voy al médico. Sí. Entonces, esto podría solucionarse precisamente con esa medicina preventiva, con esos cuidados preventivos, con esas intervenciones oportunas, interviniendo a tiempo con los niños, con los adolescentes, que se puede hacer muchísimo trabajo para ayudarles y cada granito de arena, cada pequeña o gran acción puede marcar una gran diferencia, pues en esta prevención de caer en conductas adictivas. Entonces, pues bueno, esperamos que esta información les haya servido y que sepan que ahí estamos, ¿verdad? Sí. Y que si alguien dice, oye, es que necesito ayuda o este video o esto me ayudó a darme cuenta que ya estoy a tiempo, necesito dar el siguiente paso, pues no se detengan, busquen ayuda, ¿verdad? En su comunidad, según el estado, el país, el lugar donde nos vean, busquen ayuda. Y de alguna manera si a alguien pues le sirve también, pues ahí estamos para apoyar, ahí están nuestros datos, y compartan este material porque en realidad compartir algo así puede salvar la vida de alguien. Totalmente. Una acción tan simple como compartir. Sí. Lo maravilloso ahorita es que estos servicios en línea ahora, pues, puedes llegar a cualquier lugar, ¿no? O sea, una intervención en línea, eso también se puede dar. Y sí, compartir. Sí, intervenciones en línea, es cierto, no necesariamente tienes que estar presencial, presencial o ya a través de la telemedicina. Pues ya nos hemos acostumbrado a dar terapia también a distancia y es efectiva. Hasta también. la hipnosis ya la hacemos a distancia. Ya hacemos muchas cosas a distancia, ¿no? Sí, Entonces, qué maravilla. Entonces sí, compartir, porque y denle like también, denle like porque también eso ayuda a que el mismo YouTube lo recomiende a otras personas y de pronto a la mejor gente que tú no conoces, gracias a tu like, pues puede tener acceso a esta información. Sí, porque recordemos que además adicciones no nada más son alcohol y sustancias, ¿no? Está muchas cosas a relaciones puede tóxicas. Hacer, sí, adicto. Entonces, bueno, pues compartan, por favor. Muy bien, y pues qué gusto de haber estado con ustedes haciendo lo que más disfrutamos, ¿verdad? Que nos hayan acompañado hasta el final. Y pues nos vemos en nuestro próximo video. Gracias. Y hasta luego.